En un callejón de la bella Madrid hay un sitio que alberga pasadizos secretos con vinos centenarios, un horno de piedra más viejo que todos los países de América, firmas enmarcadas de celebridades históricas y comida castellana de sabor sin igual. ¿Me acompañan al restaurante más antiguo del mundo? Para llegar a nuestro destino hay que callejear un poco por el centro histórico de Madrid, lo cual es perfecto porque nada como un buen paseo para abrir el apetito. Y les aseguro que donde vamos no solo comeremos rico, sino que viajaremos atrás en el tiempo. Si de historia de la cocina se trata, no hay nada como el sobrino de Botín. Hoy les tengo un video muy especial ya que estamos ante el restaurante que tiene récord Guinness por ser el más antiguo del mundo. En un video pasado yo les dije que volveríamos aquí para desvelar sus secretos y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a conocer sus platillos y toda la historia que tiene dentro, así que acompáñenme. El Sobrino de Botín es una auténtica institución que desde 1725 ha sobrevivido a multitud de guerras, invasiones y crisis económicas funcionando sin interrupción. Al entrar al restaurante se palpa en el ambiente la historia riquísima, en todos los sentidos, de un sitio que ha alimentado a múltiples generaciones de madrileños y recibido comensales viajeros ilustrísimos. Como ven, las paredes del restaurante están decoradas de un montón de firmas que son recuerdos de gente célebre que ha visitado el restaurante, que se ha reunido aquí con sus amigos o incluso han venido solo para inspirarse. Gente como Nancy Reagan y, por ejemplo, Hemingway le menciona incluso en uno de sus libros, habla del cochinillo, específicamente del botín. Este pequeño cameo del Botín aparece en su novela Fiesta, y por si no son ustedes de literatura clásica, ahí les va otro dato. El grupo mexicano Maná filmó en el Botín su reciente video musical de Rayando el Sol con Pablo Alborán. Estando aquí se entiende por qué elegirían esta ambientación tan vistosa. Todo es tan elegante y acogedor, pero a Maná les faltó sacar uno de los rincones más cool del Botín, la cueva. Entrando a este histórico piso subterráneo me siento un poco Indiana Jones. Afortunadamente no me esperan bichos y serpientes como a él siempre le pasa. En mi caso son centenares de vinos viejísimos. ¿Saben que dicen que hay cosas que envejecen como un buen vino? Pues yo creo que estas botellas están un poquito pasadas, llevan más de 100 años. No se las recomendaría para tomar a nadie, pero lo bonito es que son buenos recuerdos del pasado. Esto es una cueva total, o sea, huele a cueva, huele a historia, a guardado. Pero lo más interesante que me contaron es que en aquel entonces Madrid estaba amurallada, como muchas otras ciudades que lo hacían para defenderse de sus enemigos. Y este pasadizo era uno de los pocos que la gente utilizaba para salir de manera subterránea por esas murallas de la ciudad. Aquí se ve claramente lo que les contaba hace poco de las murallas. Esta es la Madrid de 1561 y si ven por ahí, estaban los pasadizos secretos. Esto ahora está tapiado, pero gente, aquí era el pasadizo, que era un pasadizo secreto para poder salir de la ciudad. O sea, ¿se imaginan? Y salía la gente. Hora de salir de esta bodega que me empieza a dar un poco de mello. ¡Wow! ¡Qué linda luz! ¡Qué precioso lugar! La verdad es que ya ruge el tigre, así que ¿por qué no degustamos las delicias que ofrecen en este lugar? En la planta baja se encuentra la cocina donde muchísimos platillos se siguen preparando como lo harían nuestras bisabuelas, usando puro carbón. Aquí los cocineros sudan la gota gorda para elaborar en tarros de barro clásicos de la gastronomía castellana. Mi primera probadita será esta cazuela de tripa de vaca, que aquí conocen con el nombre de callos. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Esos son los famosos callos a la madrileña. La textura le puede así como poner un poco nervioso, pero en serio, yo por ejemplo en Honduras a mi mamá le encanta comer mondongo, casi no suelo probarlo,
pero este definitivamente está espectacular. Lo que me encanta de este plato es que, como ven, tiene muchísimos ingredientes. Tiene chorizo, tiene morcilla, pero también tiene como el morro de la vaca, tiene las patitas que ya saben que son de las cosas que más sabor le dan a un caldo. Y yo creo que por eso es que sabe menos a entraña y sabe, o sea, sientes en serio el sabor riquísimo de la vaca en general. Para seguir, un platillo no apto para vampiros. Les presento a la castiza y deliciosa sopa de ajo. Y por fin voy a probar de mis cosas favoritas de España, algo que hacemos incluso mucho en la casa, la sopa de ajo madrileña. ¡Oh! Exquisita. Esto tiene huevo, tiene pan, tiene muchísimo ajo, como pueden ver, y jamón, así que le da un toque especial. Es perfecto. Es que es típico comfort food que te hace sentir bien con cada bocado que le des, y a la vez tiene ese toque exquisito como gourmet del jamón que le realza hacer un platillo como fabuloso. No nos podemos ir del botín sin probar el célebre cochinillo que tanto encandiló a Hemingway. Si pudieran oler estos aromas, entenderían perfectamente al escritor. La preparación del cochinillo es sencilla en cuanto a ingredientes, pero requiere un maestro hornero y a un señor horno de leña. Estamos dentro de la mismísima zona del horno del restaurante Botín y no solo es precioso, sino que es súper interesante. Este horno, dentro de 6 años, habrá estado encendido 3 siglos. Sí, y la razón por la cual todavía sigue encendido y no se para es porque si se llegase a apagar, tardarían 3-4 días en llegar a la temperatura adecuada. Es un horno de leña y aquí dentro se cocina uno de los platillos más famosos del restaurante, el famoso cochinillo asado. Adentro caben 14 cochinillos y normalmente creo que me dijo mi amigo Marcos que hacen entre 50 y 60 al día. O sea, este cochinillo es un tipo de lechal, toma solo leche y entonces por eso la carne es súper tierna, es muy rico. Y aquí mi amigo Marcos tiene muy cronometrado los tiempos en los que tiene que ir sacando y metiendo cochinillos para que salga a la perfección. Por fin llegó la hora de probar el famoso cochinillo. Es un platillo emblemático de la cocina castellana y se podría decir que aunque Madrid ya es su propia comunidad autónoma, Madrid, gastronómicamente hablando, es Castilla. Y este cochinillo es un estandarte de eso. Y un estandarte muy delicioso. Me encantó, no solo por la textura, que ya vieron que está súper suavecito por esa cocción en el horno, sino que también por el hecho de que es súper sencillo de hacer. O sea, es básicamente el cochinillo y ya está. Se cocina así solo, se le echa la grasilla que va soltando el cochinillo, se le echa un poco de sal y es sabroso así solo. Y yo creo que eso es la diferencia que veo mucho entre la cocina mexicana, por ejemplo, la cocina india, a la que se le agrega muchísimas especias, pero la cocina castellana solo basta con pocos ingredientes y cada cosa tiene muchísimo sabor de por sí. Corazón contento, sin duda el Botín nos deleitó con sus platillos y con sus historias, así que si visitan Madrid es un lugar en el que sin duda tienen que parar, en serio. Ahorita vamos a descansar y a bajar esos platillos en la Plaza Mayor y yo los espero en otra aventura en el próximo La Conquesta. Adiós.